Pues estamos de vuelta con todos nuestros oyentes en la Pica en Flandes y como siempre en la segunda parte tocamos un tema monográfico que como no podía ser de otra manera va a ser el tema muy preocupante de las españolísimas y antes islas afortunadas, las Islas Canarias. Hoy en día pues un pozo de, en fin, de lamentos y de desgracias, ¿no? Y como siempre tenemos con nosotros pues, a comentaristas de primerísimo nivel, además con una experiencia personal decisiva en crisis anteriores. Pero bueno, retomamos ya la comunicación con don Fernando Platón y que nos dé su parecer sobre el particular. ¿Qué le parece, don Fernando, esta crisis de Canarias, ¿no? Pues que desdichadamente la historia vuelve a repetirse, porque ya nos sucedió en el año 2006, en que algunos ya todos conocen, en la cual tuvimos otra crisis de cayucos cuando se cerró un poco el estrecho. En aquella época, por Canarias entraron 588 cayucos con 31.859 migrantes según los datos que he podido encontrar. No son muchos con respecto a los millones que tenemos de inmigrantes en España y con poco más de 1 millón ilegales, pero sí que se convierten en un gran problema cuando hablamos de Canarias, porque estamos hablando de unas islas en las cuales la densidad de población es importante y en su estructura económica viven mucho del turismo, al cual todo ese enorme número de inmigrantes y además tienen la tasa de paro más alta, de las más altas de España. Con lo cual, si nos encontramos con toda esa población inmigrante, es imposible que esa población pueda ser absorbida en las islas, lo cual nos obliga a tener que trasladar esa población a la península, que se reparta por aquí con los consiguientes problemas después de integración y de adaptación. Y lo que normalmente suele pasar con muchos de estos inmigrantes es que bastantes acaban después trasladándose a Europa, donde por su cultura, sobre todo francófona, les es mucho más fácil integrarse o tienen otras relaciones familiares, aunque ya muchos de ellos están empezando a construir relaciones familiares en España. Ahora, todavía no hemos llegado a esas cifras, pero el problema es que el número sigue creciendo. La pandemia ha provocado muchas limitaciones en cuanto a la capacidad de repatriar a los inmigrantes, muy especialmente en Marruecos. Marruecos tiene las fronteras muy cerradas, con Ceuta y Melilla llevan cerradas prácticamente desde la primera ola de la pandemia y por tanto nos obliga a estar absorbiendo toda esta población en gran medida inmigrante en España. Se habla de que están llegando de 200 a 300 inmigrantes al día y que devolvemos 18. Claro, todo eso pues lo vamos a tener creciente en este país. Y pues llegando a provocar incluso, pues ya se habla de problemas políticos en lo que es la comunidad canaria, la cual tradicionalmente ha sido una comunidad muy tranquila, pero si ya hemos oído hablar en las intervenciones anteriores de los problemas que tenemos en dos comunidades, solo nos faltaría que otra comunidad más empezara a generarse problemas nacionalistas, como recordemos, ya los hubo hace muchos años cuando el movimiento MPAYAC. Y yo creo que de esto quizá mis compañeros conozcan bastante más, porque alguno probablemente pues, lo haya vivido más directamente. Pues muchísimas gracias, Fernando, por la concisión y sobre todo lo clarividente de tu intervención. Bueno, tenemos todos en la retina las imágenes de los inmigrantes en estos hoteles, a todos los gastos pagados, mientras sabemos cómo lo están pasando los españoles, sobre todo los autónomos,
lo cual nos da una medida. Hemos visto también, digamos, a esos voluntarios de la Cruz Roja bailando con ellos, no respetando la distancia de seguridad por el COVID. Parece ser que las normas son para los que somos los españoles legales, ¿no? Y otro dato antes de cederle la palabra al teniente general Pérez Alamán, que tenemos la suerte de tener con nosotros porque él vivió la crisis de los cayucos bajo su mando militar de una forma especial en primera persona, es darse un siempre dato. El presidente electo de los Estados Unidos dice que una de las primeras medidas que va a tomar es legalizar a 11 millones de inmigrantes ilegales que tiene Estados Unidos. O sea, buscando ya no solamente esos votos de los muertos, que son los que les votan, muertos de hace más de un siglo, sino que ahora va buscando esos votos, ¿no? Lo cual denota la descomposición del régimen electoral, digamos, de la nación más poderosa del mundo. Adelante, mi teniente general, su turno de palabra, por favor. Bueno, por las alusiones a mi experiencia del año 2006, pues quiero por lo menos dar mi opinión contrastada y no leída. En el 2006 efectivamente hubo yo creo que se ha quedado un poco corto las cifras oficiales, como ocurre con los contagios y los fallecimientos de la pandemia. Pues las cifras oficiales son manejadas con interés, el que le interesa. Pero fue muy llamativo. En 6 meses, los 30 y tantos mil, yo creo que vamos a subirlo algo más, pues que llegaron al archipiélago. 3 problemas importantes y diferenciantes con la situación actual. La inmigración del año 2006 fue más al sur, es decir, los cayucos no salían de Marruecos, vamos, algunos salían, pero la mayoría salían por Mauritania y al sur de Mauritania, incluso de Senegal salían cayucos hacia las Islas Canarias. Y de hecho, la llegada masiva fue en la provincia de Tenerife, es decir, la isla de Tenerife, La Gomera, incluso al Hierro, llegaron cayucos. Hablaron de que había llegado un cayuco solo, vamos, lleno de cadáveres, con algunos cadáveres y demás, ya había llegado hasta Sudamérica, ¿no? Se debieron pasar de largo. En la actualidad, bueno, y la inmigración era prácticamente más del 90% subsahariano, y también era una inmigración de personas de distintas características, mujeres, niños, hombres mayores, en fin, había un mare magnum de población muy diferente al de ahora, que primero llegan a la provincia de Gran Canaria, llegan a la isla de Guineguín, al sur de la isla, y también a Fuerteventura, algún cayuco o patera a Lanzarote, es decir, que salen más al norte de las costas marroquíes, y con personal no subsahariano, sino marroquí, y con unas características de gente joven, masculina, bien preparada, bien pertrechada, y esa diferenciación hay que tenerla en cuenta desde hace 14 años a lo que está pasando ahora. El drama era el mismo, no era el mismo, pero había un riesgo, que se metían en la mar, había menos barcos nodriza de los que hay ahora, había algunas pateras, voy a repetir, que llegaban en muy mala situación y en muy malas condiciones, y entonces era una ayuda humanitaria, porque era otra situación distinta. ¿Qué pasó en el interior? Pues que, como siempre, España empezaba ya, y ya lo era, pues un reino de taifas, donde la comunidad canaria no tenía, decían sus autoridades, que no tenían competencias en inmigración, y por lo tanto que el problema se lo tenía que resolver
el gobierno de España, que ellos no tenían ni autoridades, ni medios, ni procedimientos y demás. El gobierno de España decía que eso era cosa de que llegaban a Canarias, que se apañaran. La representación más fuerte y nacional de España era el ejército. El ejército, pues hubo que mojarse allí y tomar medidas. Las medidas fueron montar una serie de campamentos en las dos islas grandes. Pues llegamos a acoger en 6 meses por encima de los 20 y tantos mil, 30.000 inmigrantes. Esos campamentos que montamos el mando de Canarias tuvieron siempre carácter de organización, utilización, mantenimiento, atención, seguridad y demás del ejército, y teníamos dentro de ese campamento una oficina de Policía Nacional que era la que se preocupaba de las personas desde el punto de vista de control, de manejo de la legalidad con ellos. Podían estar unos días determinados, me parece que eran máximo de 40 en esos centros, y luego había que dejarlos en libertad por ley, en fin, cosas de esas. Esa distorsión entre quién se hace cargo y quién no se hace cargo, pues las autoridades canarias no querían saber nada. La Policía Nacional acogía en las comisarías y en sus centros hasta que reventaban, y entonces utilizábamos nosotros esos campamentos que montamos en campo de instrucción, en zonas que no utilizábamos y que pertenecían a defensa. Ahí se montaron los campamentos y se atendía a el trasiego de inmigrantes, lo hacía la policía. Eso era pues responsabilidad de la policía. Pero eso no quitó para que también entre la policía y el ejército hubiera sus más y sus menos. Le sentaba muy mal a la policía y además a ciertas personas que estaban al mando de la policía, les sentaba muy mal, pues, por ejemplo, que les identificáramos al entrar en la zona del campamento. Todas esas cosas pues dan lugar a que hay una descoordinación bastante amplia. La solución que ahora han tomado, con gente que viene mucho más fuerte y más dispuesta a pasar incluso por estrecheces como estaban pasando en Arguineguín, pues esa gente en los campamentos no estaban en las mejores condiciones, pero no eran capaces los canarios de poner un hotel a disposición de nadie. La solución rápidamente la encontraron en que los metiéramos en los cuarteles, cosas que, vamos, tampoco era la solución aceptable, sobre todo para nosotros, y mezclar inmigrantes con soldados que estaban, vamos, con personal militar que estaba ocupando las bases y los acuartelamientos. Esto dio lugar a grandes disputas y momentos muy delicados. Llegó incluso a la comisión que se hizo a nivel central, que dirigía doña María Teresa, la vicepresidenta de Vega, pues pretendía que eso había que hacerlo y que había que buscarle la solución, y como el mando de Canarias no aceptaba todas las imposiciones que querían imponernos, pues nos mandó un guardia civil, un general de la Guardia Civil, a que pusiera orden allí, cosa que el general, con una buena preparación militar, pues vino a verme y le dije, oye, mira, aquí mientras yo tenga el mando, pues aquí la actitud de esto no viene al cuento. Que manden aquí a un extraño a coordinar lo que está pasando cuando ya hay un mando y nadie le ha cesado. O sea que, al fin, que hubo muchos líos, y lo que yo ahora veo es todo lo contrario. Hay una coordinación o un entendimiento, no digo entre España, el gobierno español y el gobierno canario, sino el gobierno español y el gobierno marroquí, en los cuales pues hay un ten con ten, que todo se acepta y todo se parece que está bien, que los inmigrantes, en cuanto lo consideran, quedan en total libertad de acción y de movimiento,
y sin ningún control. Eso es para mí una debilidad grande. Se está yendo el tiempo, hay una reclamación social que pide que las Fuerzas Armadas, que tienen la obligación de defender las fronteras, tomen medidas también. Claro, estamos en lo de siempre. Las medidas esas las tiene que mandar el Ministerio, poner igual que hicieron con la operación Balmis o con cualquier otra cosa de estas, pues hay que tomar acción. Pero claro, lo que no se puede hacer tampoco es que le digan eso en la prensa o haya manifestaciones públicas en el aspecto de decir a la Armada que ponga un frente que impida esa invasión de los barcos nodrizas, y entonces el almirante Agema no ha estado muy afortunado diciendo que esa no es misión de la Armada. En fin, ya sabemos las declaraciones. Yo pienso que podía haberse hecho y dicho de otra forma, e incluso pedir a la política, al poder ejecutivo, que utilice los medios que tiene para evitar lo que está pasando. ¿Y qué está pasando? Porque se están colando, pero vamos, hasta con el pasaporte reglamentario personal que todo el mundo apunta a que son gente con capacidad militar y que están entrando de forma descontrolada y que llegan a Canarias, están 3 o 4 días más o menos controlados en un buen hotel, a todo pagado, y luego salen por allí, cogen el avión, se vienen a la península y nadie sabe dónde están. En fin, que la situación es para no tomársela un poco a la ligera, sino que más bien los que tienen la misión de defender las fronteras, la integridad, la independencia, la soberanía, expresaran, no actuaran por su cuenta. Nadie está pidiendo lo que todo el mundo está deseando, que tener un motivo para arremeter contra ello, pero sí decir, oiga, es igual que si hay un incendio y no llaman a los bomberos, pues el jefe de bomberos tendrá que ir a la autoridad política que sea y dice, oiga, que hay un incendio ahí y yo tengo las mangueras preparadas para apagarlo, dígame que vaya a apagarlo. De motu propio no se puede andar moviendo uno así como así, pero sí puede pedir la intervención que le exige la ley para resguardar los intereses del conjunto. En fin, la situación no es nada parecida, aunque sean cayucos que llegan con personas y que entran por Canarias, pero en esta situación, la situación, dependiendo de los detalles, pues son distintas, aunque parezcan parecidas. Dejo la palabra si alguien quiere decir algo más. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, mi teniente general. La verdad es que su intervención, al ser la más cualificada en este asunto, lógicamente ha sido la más extensa y prácticamente pues, ha ocupado el tiempo que teníamos. Entonces, yo simplemente al general Fontella, al coronel Collins, si quieren enviar alguna píldora complementaria con respecto a lo expuesto magistralmente por el general Alamán, adelante. César. Bueno, es que no sé el tiempo que tengo. Pues mire, nos quedan básicamente 3 minutillos. 3 minutos. Bueno, pues yo únicamente quería incidir sobre la defensa de las Canarias. Me parece que las Canarias están muy alejadas territorialmente del resto de España, unos 1.400 kilómetros, y aunque están incluidas en el mando subregional OTAN suroccidental, bueno, pues son territorio español y nosotros deberíamos tener allí, teniendo en cuenta la lejanía, pues deberíamos tener bien defendidas, deberíamos tener una fuerza, si no numerosa, sí muy eficaz para defenderlas. Ya creo que no corren el peligro que corrieron hace tiempo cuando
la Organización para la Unidad Africana pues reclamó la independencia de Canarias, Madeira, las Islas Reunión, la Santa Elena, todo esto movido por Gaddafi y por el ala izquierda de esta organización. Bueno, ya no existe Gaddafi, no existe esta organización, la Guerra Fría ha terminado y Antonio Cubillo, que era el jefe de aquel Mapayac, pues ha muerto hace unos 8 años. Luego, peligro no tiene más peligro, desde mi punto de vista, que la invasión esa silenciosa que está sufriendo Europa y que hay que tomar alguna medida. Yo, la única medida eficaz que se me ocurre, pues sería alguna acción encubierta contra los jefes de las mafias. Alguna acción encubierta y violenta contra los jefes de las mafias para, de esa forma, cortar todo ese negocio y todo ese montaje que trafica con las personas. Bueno, en líneas generales esto es lo que tenía que comentar. Muy bien, muchísimas gracias, mi coronel, y la comprensión por el poco tiempo que había. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted en ese tipo de medidas, que son medidas acorde a cuestiones de seguridad nacional. No podemos estar, digamos, a expensas de lo que dicen los medios de comunicación todos los días. O sea, realmente los estados se tienen que defender, y más cuando hay un tipo de operación de esta naturaleza que tiende a desestabilizarnos, ¿no? Entonces, bueno, eso lo haría cualquier estado. No sé si el general Fontella quiere añadir algo para acabar, mi general. Pues nada, simplemente que se nos ha olvidado del famoso eje estratégico Baleares, Estrecho, Canarias. Y Canarias forma parte de ese eje, y lo tenemos abandonado el Estrecho y también tenemos abandonado Canarias. Pues ahí queda eso, el eje estratégico que es fundamental. Ya para acabar, cederle por último la palabra al general Pérez Alamán por si quiere dar el colofón a esta exposición. Bueno, nada, lo que decía el coronel, las mafias tienen unos tentáculos que van muy arriba. Pasa como con el narcotráfico y demás. O sea que cuando empiezas a buscar la cabeza, llega un momento en que no la encuentras. O sabes dónde está, pero no puedes acceder a ella. Nada más. Muy bien, muchas gracias, mi general, por el valor de sus palabras y por la guinda, que es la mejor que se ha dicho. El responsable está en casa y además está muy arriba. Hay que localizarlo y neutralizarlo. Muchísimas gracias a todos por su participación en esta magnífica tertulia, que sin duda da mucho de qué hablar, y nos emplazamos, Dios mediante, la próxima semana con la Pica en Flandes. Muchísimas gracias a todos.